Bienvenidos a la clase número 12 de nuestra escuela Esencia. ¿Sí? Recordemos que esta escuela lo que hace es poner en nosotros el fundamento correcto de todo lo que tenemos que dejar de amoldarnos a este mundo para amoldarnos a lo que la palabra de Dios quiere que estemos amoldados. Y hoy vamos a hablar hay muchos GPS, hay GPS que los usan los taxistas, hay GPS que los usan los camioneros, los que andan en bici, los que van en moto. Dependiendo qué vas a conducir, pues hay un GPS distinto para cada necesidad. Pero cuando tú y yo pasamos a ser hijos de Dios, necesitamos aprender a usar el GPS que nos va a guiar a toda verdad, el GPS que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, a dejar de ser necios, a ser sabios, a dejar el orgullo por la humildad. Y ese GPS, pues, se llama Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es el GPS. Todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Así que espero que tengan impresas sus hojitas para que podamos subrayar y podamos rellenar los espacios en blanco y que así pues mientras tú lo vas escribiendo, Dios te vaya revelando en tu corazón qué área hay en tu vida que necesita ser alineada con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? No está de más decírtelo, yo llevo muchos años haciendo esta escuela y cada vez que lo hacemos, aunque ya lo haya hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, mi esposa lo está haciendo desde el 2009, creo yo, siempre encontramos revelación nueva. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que estás viviendo hoy, la palabra te va a hablar cosas grandes y ocultas que no han sido vistas por ningún ojo, no han sido escuchadas por ningún oído, para lo que estás viviendo hoy, para la etapa de vida que estás viviendo hoy. Así que abre tus oídos espirituales y toma nota, que es mejor tener papel y lápiz, porque mañana se te habrá olvidado el 90% de lo que vamos a hablar en este momento. Así que mejor toma nota y así puedes repasar las notas, ¿vale? Bien, dice Jesús demostró que la guianza es fundamental para vivir la plenitud de propósito. Él dependía de los impulsos del Espíritu de Dios. Hoy tenemos al Espíritu de Dios, que es Dios mismo, morando dentro de nosotros, ayudándonos y guiándonos en un caminar sobrenatural en la bendición del Padre. Nuestra identidad como hijos de Dios es nuestra unión con Cristo y por ende la comunión y la guía del Espíritu, oyendo su voz, percibiendo sus impulsos para vivir una vida en avance continuo y frutos. Puedes ver en Romanos 8:14 que dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6:17. Cuanto más tomemos conciencia de esa unión en nuestro espíritu renacido, la guianza del espíritu va a ser una vivencia sobrenaturalmente normal que nos llevará a vivir las dimensiones mayores del cielo aquí en la tierra. Al reconocer el valor y la importancia de su guía, desecharemos la tendencia que tenemos a vivir independientes o desde el dominio de nuestra alma, con opiniones y perspectivas inferiores. Por eso es necesario cultivar una conciencia continua de su presencia en nuestras vidas y aprender a reconocer su voz y su guía. Entonces recordemos que el Espíritu Santo puede ser buscado en muchos sitios. Hay mucha gente que piensa que lo va a encontrar en la iglesia, hay mucha gente que piensa que lo va a encontrar en un edificio, hay mucha gente que piensa que lo va a encontrar yendo a la casa de su pastor o de su líder, pero no olvidemos esto, ¿sí? El único lugar donde lo vas a encontrar es en tu interior, en tu corazón. Ahí es donde habita el Espíritu Santo. Ahora, nosotros somos los responsables de mantener nuestro corazón en condiciones para que Él pueda habitar en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú y yo seguimos viviendo conforme a la carne, con celos, con ira, con enojos, contiendas, divisiones, fornicación, todos los frutos de la carne, pues lógicamente tu espíritu y el Espíritu Santo no van a poder
coexistir juntos, porque el Espíritu Santo vive en corazones que honran y respetan la presencia de Dios. Y por eso es importante que tú y yo aprendamos a generar el espacio, la atmósfera correcta en nuestro corazón para que sea Él nuestro invitado especial cada día, al inicio del día, que nosotros le demos la bienvenida al Espíritu Santo a nuestro nuevo día para que Él nos guíe a toda verdad y que Él nos pueda ayudar a discernir entre el bien y el mal. A lo largo de ese día, en mi familia, en mi trabajo, voy a estar expuesto a muchas cosas que me van a tratar de querer amoldar a este mundo y el Espíritu Santo es el que te muestra cómo amoldarte al propósito de Dios. ¿Sí? Así que vamos a continuar. Sí, vamos con el punto A. Y dice, somos, escribe ahí, diseñados y despiertos en nuestro espíritu para percibir el reino de Dios y discernir la voz de nuestro Padre. Diseñados y despertados, ¿vale? No despiertos. Juan 3:3 y Juan 10 del 1 al 4. 1. Como hijos de Dios, somos, escribe, perfectamente diseñados para funcionar en tres aspectos de nuestro ser, sin límites o trastornos del sistema del mundo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Y hemos sido diseñados para vivir desde el espíritu. En ese versículo verás que pone primero espíritu, luego alma y luego cuerpo. Ese debería ser el orden. No deberíamos vivir desde nuestra alma ni desde nuestro cuerpo. Un espíritu es el primer punto. Es mi verdadero yo en unión con Cristo, mi verdadera esencia que está sentado juntamente con Cristo. Mi espíritu me permite tener comunión y relacionarme en la esfera espiritual con Dios. Por eso es que hay muchas personas que no tienen discernimiento o por muchos no escuchan la voz de Dios porque están viviendo desde el alma o desde el cuerpo. Entonces leen la Biblia y no la entienden. Escuchan una enseñanza, una prédica y se quedan igual como estaban antes de escuchar esa enseñanza. Entonces, cuando mi vida está siendo dirigida por el alma y por el cuerpo, no hay entendimiento espiritual. ¿Por Es como qué? que estuviera dormido. Sí, o sea, está sin señal, sin el GPS, por el medio del cual Dios te habla, está apagado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, alguien que va a la iglesia y va en modo alma o en modo cuerpo, pues ¿en qué se fija? Uy, qué calor, no han puesto el aire. Ya ahí el cuerpo ya tomó control, que tú te estás quejando de que no hay aire acondicionado, ¿sí? Hablo por poner un ejemplo, no digo que tú te quejes, pero ¿qué pasa? Que cuando yo voy con el espíritu, a mí me da igual si hay frío o si hay calor, yo voy con la expectativa de que Dios va a hablar a mi corazón. Y entonces a nivel espiritual, ¿qué es lo primero que empiezo a hacer? En vez de quejarme que no hay aire, empiezo a dar gracias. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de aprender más de ti hoy. Estoy dispuesto, estoy atento a lo que quieres hablar hoy a mi corazón. Y entonces el espíritu hace que el cuerpo se aguante el calor, que la mente se enfoque y no se distraiga, y que cuando Dios te hable, tú vas a estar preparado para recibir lo que Él tiene para ti en esa enseñanza. ¿Sí? Entonces, voy al trabajo y yo voy en modo cuerpo, en modo alma, pues voy a llegar y voy a decir, "Pf, otra vez mi jefe pidiéndome cosas que no son mi trabajo. El cuerpo, la pereza, las emociones, la tristeza, el desgano, la desmotivación, todo eso no tiene nada que ver con el espíritu. Pero si tú dices, papito, en tus manos encomiendo mi día, gracias por darme un trabajo cuando sé que hay mucha gente que no tiene un trabajo, gracias porque yo sí lo tengo, dame la oportunidad de ser luz y ser sal en mi trabajo, cuenta conmigo para predicar con mi buen ejemplo. Voy a dar lo mejor de mí en ese trabajo el día de hoy en el nombre de Jesús, amén. Y entonces ahí el cuerpo tendrá que adaptarse, la mente, las emociones tendrán que adaptarse a lo que tú tomaste como dominio, que es la gratitud y el espíritu. Entonces, a lo largo de toda esta escuela, te estamos enseñando a reaccionar desde el espíritu, a vivir desde el espíritu
y entonces el alma y el cuerpo se terminarán adaptando. Alineando. Pero si tú vives con el alma o vives con el cuerpo, el espíritu no te va a soplar nada de lo que Dios quiere hablar a tu vida. ¿Sí? Porque es Él el que intercede por nosotros delante del Padre y es a través de Él que se nos revela, se nos da el discernimiento, se nos da la percepción, se nos da la capacidad de entender qué es cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí? ¿Seguimos? El segundo punto es un alma. El alma está conectada a nuestro espíritu, donde se encuentra nuestra mente, pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad. Es la parte de nuestro ser que procesa todo lo que tiene que ver con nuestros cinco sentidos, ¿sí? Y el tercer punto, un cuerpo. Es la dimensión física del hombre donde el espíritu y el alma moran y que se relaciona con el mundo físico. Es el vehículo donde, a través del cual se mueve mi espíritu y mi alma, ¿sí? Punto número dos, la imagen y semejanza de Dios significa que tenemos, escribe ahí, las mismas características de Dios, su mismo ADN. Puedes ver los versículos. Dios es espíritu y nosotros primeramente somos espíritu para vivir en una unidad divina con Él. Juan 4:24. Punto 3. El resultado que Adán y Eva experimentaron después de pecar fue una muerte espiritual, una separación en su unión con Dios a causa del temor, la culpa y la condenación. Efesios 2:5. No fue en su cuerpo, sino en su verdadero ser, su espíritu, la parte de su unión con Dios. Ok. Entonces, la conciencia de pecado imposibilitó al hombre a tener comunión con Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tomar conciencia, ¿sí? ¿Qué es pecado? Pues es todo aquello que yo hago que va en contra de la voluntad de Dios. Ejemplo, hay un montón de cosas que aborrece el Señor, sí, pero una de ellas dice que es causar división entre hermanos. Cada vez que yo estoy hablando mal de un hermano, ya sea un hermano en Cristo o un hermano de sangre, estoy haciendo una de las cosas que Dios aborrece, el sembrar división entre dos personas. Entonces yo digo, ¿cómo me va a dar conexión el wifi si estoy hablando mal de la empresa de telefonía que me da la señal del wifi? Entonces no puedo yo esperar que Dios me hable a mi vida, mi corazón, si yo estoy viviendo, practicando, haciendo algo que a Dios no le agrada, que es sembrar división entre hermanos. Entonces, yo por eso te invito a que no podemos nosotros obedecer una palabra que no conocemos. Por eso es importante que la leas, que la escuches todos los días, porque entonces así tu espíritu, tu corazón tendrá toda la información acá de qué es lo que sí le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y tú vas a poder vivir de una manera que sí glorifique a Dios, tu manera de vivir. Vas a poder evitar caer en las tentaciones, evitar hacer cosas que a Dios no le agradan, pero porque las vas a conocer leyendo la palabra y teniendo intimidad con el Espíritu Santo. Punto número 4 dice, cuando nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu y hechos una nueva creación, según Juan 3 del 1 al 6 y según Corintios 5 17 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todo ha sido hecho nuevo. Fuimos redimidos de nuestra incapacidad de vivir el propósito de nuestra unión con Dios. Entonces, ser redimido significa que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario, Él pagó el precio para que tú y yo volvamos a estar conectados, para que podamos tener vida eterna junto con Dios. Y la unión con Dios viene de eso que Jesús hizo en la cruz. Él pagó para que tú y yo podamos eh, pasar de muerte a vida, ¿sí? Y ahí es donde tú y yo tenemos que ser intencionales en cómo mantenernos unidos con Cristo, ¿sí?
La primera capacidad restaurada, punto número 5, fueron, escribes ahí, nuestros sentidos espirituales, la capacidad de volver a percibir la guía del Espíritu y su reino. Entonces, cuando tú y yo no estábamos unidos con Cristo, cuando tú y yo vivíamos para complacer la carne, que nos íbamos a las discotecas, que nos emborrachábamos, que hablábamos mal del prójimo, que le hacíamos daño a la gente. Ahí habíamos perdido la capacidad de percibir lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Pero en el momento que tú y yo nos reconciliamos con Cristo, es como que se vuelve a encender para que Dios y tú puedan comunicarse, el Espíritu de Dios con tu espíritu vuelvan a tener conexión. Y ahí es donde Dios nos va a revelar cuál es su voluntad para nuestra vida, ¿sí? Luego dice, fuimos redimidos del, escribe, dominio de los cinco sentidos. Antes éramos dominados por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto y por el tacto. Y ahora, pues, tenemos no solo los sentidos físicos, sino que tenemos los sentidos espirituales. Tenemos ojos espirituales, oídos espirituales que nos advierten de todo peligro y nos guían a toda verdad. ¿Sí? Luego dice, seguir la voz de Dios es, escribe ahí, percibir el corazón de Dios y acatar sus instrucciones. ¿Sí? Dejar de ver a Dios como el creador de los cielos y la tierra, como la máxima autoridad que hay en el planeta, y empezar a verlo como tu papá amoroso que te da instrucciones para que te vaya bien en todo lo que decidas hacer. ¿Sí? Hemos llegado al punto B. Como hijo, dice, puedes tener la seguridad total de que eres, escribe ahí, guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Uno, el espíritu hablará a tu espíritu con un fluir de ideas y pensamientos. Mucha gente está esperando escuchar una voz audible, ¿sí? Pero la forma en que el espíritu fluye es a través de ideas y pensamientos que están alineados a su palabra y a su buen propósito para tu vida, según Efesios 2:10. Entonces, hay ideas, hay pensamientos que tú vas a empezar a tener que no los tenías antes. Pero que, ¿cómo reconozco que son de Dios? Pues porque están alineados con la palabra de Dios y con el propósito de Dios para mi vida. Si te lees Efesios 2:10, ahí vas a encontrar cómo identificar cuando es una idea o un pensamiento que sí está alineado a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, la guía del espíritu sube desde tu espíritu hacia tu entendimiento. El espíritu te guía en el corazón y entonces esa guianza sube a tu entendimiento, o sea, entender por qué hay que honrar a los padres, por qué hay que vivir de esta manera, por qué hay que dejar el chisme, porque tú vas a entender cosas que antes no entendías. ¿Sí? Siguiente punto, dice, Dios no se comunica por medio del razonamiento humano o por medio del intelecto o por medio de mi mente natural. Cuando nosotros intentamos razonar las cosas espirituales, vamos a entrar en confusión, en dudas y en temores, porque no puedo entender el reino de Dios con mi mente, con mis pensamientos de la carne, con mi cuerpo, no voy a entenderlo, ¿sí? Es algo sobrenatural y es espiritual que solo se puede entender desde el espíritu. La guía, dice, nos lleva a manifestar las buenas obras depositadas de nuestro interior por el Padre. Entonces, eh, si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, esa verdad nos hace libres y desde la libertad que solo el Espíritu nos puede otorgar, tú y yo vamos a manifestar lo que ya Dios puso en tu interior y en mi interior, ¿sí? Pero si nosotros no estamos siendo guiados, no vamos a poder manifestar las cosas del Padre para nuestra vida.
porque es como que la guianza me lleva al entendimiento, el entendimiento me lleva a manifestar. Si no hay guianza, no hay manifestación del reino en mi vida. Punto 2 dice, tu espíritu es la lámpara que Dios usa para, escribe, iluminar tus pasos y para vivir tu propósito. Proverbios 20:24 al 27. Para entender el propósito de Dios para tu vida, dice, debes mirar no qué hace el vecino, no qué hace tu pastor, no qué hace alguien de otro país, alguien famoso en YouTube, sino que debes mirar adentro de ti, que es en donde Dios depositó todo lo que quiere manifestar a través de ti. Y dice, para entender mirar hacia adentro en tu espíritu renacido. Si tu espíritu no ha renacido, no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a revelarte Dios su buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida? Entonces, es necesario nacer de nuevo. Se lo dijo el mismo Jesús, se lo dijo a Nicodemo. Nadie podrá conocer el reino de Dios al menos que vuelva a nacer. Sí, pero ese volver a nacer es un volver a nacer espiritual, volver a conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. El espíritu de Dios dice, te guiará a toda verdad en tu espíritu. Juan 16:13. Punto 3. La guía del espíritu se facilita cuando te rodeas con personas que te edifican y recibes desde el Espíritu la enseñanza de tus dones. Segunda de Crónicas 20:20 y en Efesios 4, del 8 al 12, encuentras cómo rodearte de personas que te edifiquen es importante para tú poder cultivar una vida espiritual. Una conexión espiritual viene de que tú vigiles con quien estás pasando tiempo, qué conversaciones dejas que se vuelvan una guía en tus pensamientos, en tus emociones, a quienes estás siguiéndole los pasos que ya van adelante y que están viviendo hoy la vida que tú quieres vivir. Dios te da la oportunidad que tú elijas, ¿sí? De quiénes te dejas. eh, entonces es importante, si nosotros no estamos pasando tiempo con gente espiritualmente sana, va a ser difícil que tú y yo podamos cultivar una relación sana con nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, yo te invito, de todas las personas que conozco, ¿quién tiene un espíritu sano, un corazón sano, que me ayude, que me edifique y que me haga conectarme a mí con el Espíritu Santo? ¿Sí? Y yo sé que Dios te lo va a revelar, ¿sí? ¿Quieres seguir? Sí, y aquí aclarar un poquito que a veces podemos decir, ay, pero esta persona tiene un buen corazón. Hay muchas personas con buen corazón que no son guiadas por el Espíritu de Dios, sino que son guiadas por su carne o son guiadas por su alma. Entonces aquí nos estamos refiriendo a personas con buen corazón que además son guiadas por el Espíritu de Dios, ¿sí? Necesitamos gente alrededor que sabe ser guiada por Dios para que nosotros podamos aprender también. ¿Dónde quedaste aquí, no? Bien, vamos al punto C. Los caminos bíblicos para ser guiado. Y aquí vamos a ver que hay cosas que nosotros estábamos quizás utilizando para aprender a ser guiados que no nos funcionan, ¿sí? Los que sí, ¿sí? Uno, por la palabra. Debo sembrarla en mi corazón, en mi espíritu. La palabra traspasa los sentimientos y el razonamiento natural, el alma. Hebreos 4:12 habla de eso, de que la palabra de Dios debe pasar de ser información correcta a ser la revelación, un entendimiento pleno en mi corazón que me ayuda, dice que parte como una espada de doble filo, separa lo que es del espíritu de lo que no es el espíritu y me trae ese discernimiento pero para saber lo que sí y lo que no, ¿sí? Y dos, por la paz en mi corazón, en mi espíritu. Es la que determina como un árbitro lo que debo hacer en cada decisión. Filipenses 4:7, Colosenses 3:15. La guía del Espíritu siempre manifiesta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos razonar o argumentar en la mente, podemos querer fabricar una paz mental,
pero la paz que gobierna nuestro corazón, nuestro espíritu, es la guía del espíritu. Da testimonio a mi espíritu de que es de Dios. Primera de Juan 5:9. Eh, Hay veces que nosotros tomamos decisiones muy fuertes que vamos a experimentar esto y ahí nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre una paz del espíritu y una paz mental que nosotros nos queremos fabricar. Hace unos años tomamos nosotros una decisión bien importante y yo pude ver eso, pude ver que mi mente estaba triste, mis sentimientos estaban tristes, mis sentimientos estaban como turbados o mi mente, pero muy, muy, muy adentro mío había una paz y una tranquilidad de saber de que yo estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Y van a haber momentos en los que tú mentalmente, porque a lo mejor tú quieres tomar esa decisión a tu manera, tú vas a fabricarte esa paz, vas a querer como autoengañarte a ti mismo de que es lo correcto, pero muy adentro tuyo algo te va a estar diciendo que no, ¿sí? Y eso es tu espíritu. Bien, lo que no es el diseño de Dios para guiarnos. Uno, ser guiado por palabras proféticas personales. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en general no tenía al Espíritu de Dios. Por eso necesitaban profetas para guiarlos en el momento de tomar decisiones específicas. La responsabilidad de ver y oír a Dios para las instrucciones y decisiones personales es responsabilidad de cada hijo de Dios. Es peligroso exponer tu vida a la guía de una palabra profética sin ver y oír personalmente. Hoy en día, cuando se te da una palabra, se supone que esa palabra debería estar confirmando algo que el Señor te habló, algo que el Señor te dijo a ti o te mostró a ti. No es para que tú te dirijas por esa palabra únicamente, ¿sí? Una profecía puede confirmar, escribí ahí confirmar, lo que Dios ya ha puesto en mi corazón. Primera de Corintios 14:3 puede activar el potencial o el propósito de Dios que Él ha depositado en mi interior, eso sí lo puede hacer. La palabra debe ser juzgada con discernimiento del Espíritu, Primera de Corintios 14:29, y el Espíritu debe ser probado, Primera de Juan 4:1, es decir, alinear la profecía a la palabra de Dios y al liderazgo de la iglesia. No es juzgarla de manera natural en cuestiones que si me gusta la palabra o no me gusta. Y tampoco es juzgar a la persona que da la palabra profética. Bien, dos, otra cosa que no es ser guiado por Dios, es ser guiado por circunstancias, por puertas abiertas, puertas cerradas. Las circunstancias en lo natural pueden estar bajo otras influencias y no son indicadores de la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, Hay puertas que no las abre Dios y se abren igualmente, y no porque se abran significa que son de Dios, ¿sí? Y hay puertas que parecen cerradas, pero si tú te mantienes creyendo y siendo guiado por Dios, esa puerta que aparentaba estar cerrada, se abre, ¿sí? Puedes ver esto en 2 Corintios 4:4 y Hechos 22, del 22 al 24. Y tres, ser guiado por señales. En el Antiguo Testamento vemos que Gedeón no tenía el Espíritu de Dios, por eso él pidió una señal. Nosotros ya no vivimos en ese contexto, somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, no necesitamos pedirle señales al Señor, no es así como funciona hoy en día, ¿sí? Nosotros tenemos al Espíritu de Dios para guiarnos y deberíamos aprender, debería ser una prioridad aprender a ser guiados por Él y no por señales, ni por palabras proféticas, ni por circunstancias, ni por puertas abiertas o cerradas, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollarnos en la guía del Espíritu? Sí. Bueno, entonces, la idea es que todo esto, como te digo, no se quede solo en conocimiento, sino que te dé pautas de cómo pasar de vivir en la emoción, en los pensamientos naturales, a vivir en lo sobrenatural, en lo espiritual, ¿sí? Dios es un ser espiritual.
Si tú y yo no aprendemos a hablar desde el Espíritu, a amar desde el Espíritu, a servir desde el Espíritu, a recibir desde el Espíritu, entonces no vamos a poder comunicarnos con Dios. ¿Sí? Porque Él es un ser espiritual y dice que Él está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad, no solo de labios, no solo de mente, no solo con la emoción, sino que tu espíritu y mi espíritu estén rendidos a la voluntad de Dios, es lo que nos lleva a ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarrollamos la guía del Espíritu? El Espíritu de Dios siempre está hablando para nuestro bien, para nuestra seguridad y para nuestro avance, para nuestro éxito. Cultivar una vida de guianza del Espíritu es cultivar una vida de éxito y plenitud. Entonces, punto número uno, determinarte a creer lo que Dios dice de ti y no estar funcionando por lo que los demás dicen de ti. Eso es lo más importante, ¿sí? En Juan 3:3 y en Juan 10 del 2 al 5 vas a ver todo lo que Dios podrá hacer en nuestra vida cuando tú y yo creamos, nos determinemos a creer lo que Dios habla de nosotros, de sus hijos, de cómo somos amados, cómo somos perdonados, cómo somos redimidos por lo que Jesús hizo en la cruz. Veo lo que el Padre hace. Punto uno, oigo y sigo lo que el Espíritu me guía. Entonces, si tú y yo queremos vivir como Jesús, vamos a tener que aprender a ir a intimidad como Jesús lo hacía todas las mañanas antes de exponerse a su día a día. Él iba a la torre de control a conectar su espíritu con el espíritu de su papá. Y su papá le revelaba y entonces él bajaba de ahí y hacía lo que el Espíritu le había guiado a hacer ese día. Por eso es que sanaba a los enfermos. Por eso era que todo el reino avanzaba a medida que él consultaba con su espíritu y después venía y al bajar de ahí del monte hacía lo que el Espíritu lo había guiado a hacer, ¿sí? Punto número dos, leer y meditar en la palabra de Dios, no cada domingo, sino que todos los días. El Espíritu de Dios, dice, te va a guiar alineado a su palabra. La palabra de Dios guardada en el corazón nos impide errar en el blanco, en el diario vivir y en las decisiones que debemos tomar. Yo no puedo pensar de que a Dios no le agrada que yo le hable mal a alguien el domingo en la iglesia y el lunes estarle hablando mal a un compañero en el trabajo. El Espíritu te va a guiar a que seas una sola persona en donde quiera que estés, que la presencia de Dios está en ese lugar y que tú y yo vamos a vivir para honrar su presencia, donde quiera que estemos, ¿sí? Entonces, número uno, dijimos determinar, creer lo que Dios dice. Número dos, leer y meditar en la palabra de Dios todos los días. Y número tres, orar en el Espíritu diariamente, tomando conciencia de la obra del Espíritu en nuestro interior. Orar en lenguas es orar la intercesión del Espíritu de Dios que escudriña lo más profundo de Dios y es hablar a Dios. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu me revela el propósito de Dios. ¿Y dónde puedes encontrar herramientas para orar en lenguas? 1 Corintios 14:2, 1 Corintios 2 del 10 al 12 y en Romanos 8 del 26 al 27. Ahí vas a encontrar cómo es un lenguaje, el orar en lenguas es un lenguaje espiritual, no es para ser entendido por la mente, no es para ser escuchado con nuestros oídos naturales, sino que es que nuestro espíritu hable con el Espíritu Santo para que el mismo Espíritu Santo interceda por nosotros delante de nuestro Padre. Y punto número cuatro es vivir agradecido, dar gracias a Dios por su verdad, dar gracias por su gracia, obrando en mi vida. Una mente cargada con crítica y con quejas es una mente perturbada con dificultad en reconocer la voz de Dios. Nutrirte de la vida de Cristo y no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, una de las cosas más, todas son importantes, ¿sí? Determinar lo que Dios dice de ti,
leer y meditar la palabra de Dios todos los días, orar en el Espíritu todos los días, pero vivir agradecido significa es someterte a que cada vez que te quejes por una cosa, que des gracias por dos cosas. Y esa es una manera de darle el control, darle el mando al espíritu y dejar de vivir con la mente, que es la que se queja, ¿sí? La mente, la lógica, el razonamiento, dice que es la que crea los argumentos que se levantan contra la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos dejar de estar generando argumentos? Pues siendo agradecidos, dando gracias a Dios por todo y en todo momento, porque todas las cosas dice que obran para el bien de los que le aman. Así que esperamos que con estas bases, con estos puntos que te hemos compartido hoy, tú vuelvas a reconectar tu GPS espiritual, que te vuelvas a conectar con el Espíritu Santo, porque si no estamos conectados, es como una persona con los ojos vendados tratando de caminar y avanzar sin poder ver, ¿sí? Literalmente, una persona que está desconectada a su espíritu es una persona ciega, que no sabe a dónde va, no sabe para dónde caminar, no sabe si casarse o quedarse soltero, no sabe si quedarse en su país o irse a vivir a otro país, no sabe si gastar en esto o no gastar en eso, no sabe si comprar o vender, está totalmente confundido. ¿Por qué? Porque es una ceguera espiritual. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que aprender a ver con los ojos de nuestro espíritu, porque Él nos guiará a toda verdad y Él nos hará entender todo lo que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida. Así que, papito, gracias, Señor. Te damos en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Gracias te damos por tu espíritu. Gracias porque cuando Jesús murió y resucitó, no nos dejaste solo con lo que está escrito en la Biblia, sino que también nos dejaste un GPS espiritual que se llama Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque Él es el que nos guía a todos los que somos tus hijos. Reconocemos que Él es el que nos guía a toda verdad para poder conocer y entender cuál es tu voluntad para nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir desde el Espíritu y que el alma y el cuerpo, Señor, se sometan a tu Espíritu, que yo deje de vivir conforme a las emociones, conforme al razonamiento, que deje de argumentar todo o querer entenderlo todo, y que simple y sencillamente, Señor, aprendamos a ser guiados por tu Espíritu, a hacer tu voluntad en donde quiera que estemos. Y gracias, Señor, porque esta enseñanza hoy la está oyendo gente que decía, no, es que yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Hoy empezarán a entender. Hoy se les quita, Señor, eso que estaba impidiendo que ellos vieran, esa banda que tenían en los ojos, Señor, que no los dejaba ver tus planes para sus vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, se nos quita esa ceguera espiritual y empezamos a ver y a entender y a discernir cuál es la voluntad que tú tienes para nuestras vidas y cuál es el propósito eterno para el cual quieres que dediquemos nuestra vida. En el nombre de Jesús, fuera toda ceguera espiritual y bienvenida a esa lucidez espiritual que nos va a guiar a dar pasos llenos de fe, llenos de confianza que estamos viviendo para hacer la obra que nos has encomendado. Así que gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por darnos el privilegio de expandir tu reino aquí en Reus, en Tarragona, en Barcelona y en otras ciudades que también se están activando. Espíritus que estaban dormidos, hoy se encienden y se deciden a hacer la luz y la sal de esa comunidad donde hoy están viviendo para establecer el reino de Dios en ese lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, pues recordemos, no hay que ser guiados por las emociones, ni por los sentimientos, ni por la mente, ni por el cuerpo, sino que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Hasta la próxima.